Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están hoy, martes 9 de septiembre del 2025? Bueno, pues espero que estén bien. Creo que no es para menos, ¿no? Siempre tratar la forma de estar bien y de lo contrario, pues ni de pensarlo. Pero bien, he querido tomar unos minutos realmente porque hay un tema que es súper importante, un tema que es vital, un tema de coyuntura, diría yo, que definitivamente está en moda hoy en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, y es el tema del antisemitismo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado por lo menos ese término quizás en alguna ocasión o más de alguna ocasión. Y realmente pues es un tema que quizás algunos de nosotros lo hemos pasado inadvertido, lo hemos pasado quizás distraídos sin pensar en la profundidad del contenido de ese tema. Quizás no hemos tenido el cuidado o tal vez no nos hemos tomado el tiempo como para poder pensar de qué se trata. Algunos que pues investigan, entienden ese tema, pero quizás las grandes mayorías no tienen ni idea realmente de lo que se trata. Pero es un tema realmente escandaloso, fuerte y peligroso hablar del antisemitismo realmente porque básicamente es la exclusión de un pueblo o de negarle la existencia a un pueblo. Y yo creo que nosotros como protectores de la vida o protectores de los derechos de las personas, pues los que creemos en la vida, en la existencia, sobre todo aquellos que tenemos principios cristianos, que tenemos un fundamento de la fe y que creemos que la vida es el regalo más precioso que Dios nos ha dado a nosotros, pues obviamente que tenemos que levantar nuestras voces y decirle al mundo cuál es la verdad atrás de ese tema, que básicamente es un tema que hoy en día pues está en moda. Y si nosotros observamos nuestras sociedades o nuestra cultura, vamos a darnos cuenta que hay mucho que necesitamos hacer. Si bien es cierto, bueno, antes de continuar creo que necesito por lo menos poner en contexto o de qué se trata esto. Pero básicamente el antisemitismo es la negación o la negativa de la existencia de un pueblo que realmente pues tiene todo el derecho de existencia. Y me refiero al pueblo de Israel, al bendito pueblo de Israel. Y es difícil entender por qué es que, bueno, es difícil entender para la mente secular, pero los que somos estudiosos de la Biblia nos damos cuenta del origen realmente. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? Y creo que este tema no solamente se puede tocar desde la perspectiva de la sociología o desde la perspectiva de la política, sino que es un tema mucho más profundo que eso. Es fácil dar conclusiones por medio de la política o a través de la política o enfocándose nada más en la geopolítica. Pero cuando hablamos de la existencia de un pueblo, estamos hablando de un tema que es demasiado profundo y que hay que escudriñarlo de la manera más adecuada y más apropiada para poder dar un concepto que realmente vaya alineado con la realidad y sobre todo que vaya eh,
enfocado hacia la verdad. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que la sociedad actual básicamente es quizás o se comporta como una esponja que absorbe todo lo que le dicen. Bueno, pongo el ejemplo de la esponja porque si usted toma un pedazo de esponja y lo pone en el agua, pues esa esponja se le va a llenar completamente de agua y usted va a tener que estar retorciendo o exprimiéndola para poder sacar el agua que está dentro de la esponja. Vea, es un ejemplo vago y sencillo, un ejemplo que lo tomo acá en el instante, pero que realmente al hablar de este contexto tiene mucha profundidad porque básicamente ese es el cuadro de nuestra sociedad. Sobre todo pues la sociedad occidental, que básicamente hemos creído siempre que es una sociedad con principios y valores. Y realmente pues ahora hemos visto y vemos casi todos los días a través de las noticias cuál es la conducta de algunas naciones ahora que se han levantado principalmente para poder eh, hablar o pronunciarse en contra de la existencia de Israel. Y la realidad es que lo único que veo cuando escucho a grandes grupos, grandes masas que se levantan, y me doy cuenta que hay un profundo o una profunda necesidad de información y desconocimiento de la historia. Porque no solamente se trata de informarse, es más, me atrevo a decir, porque es un hecho real, un hecho que está a la vista de todos, que la media actual, pues básicamente no informa la verdad. Y es por eso que ahora estos medios que pues tenemos a la mano son quizás el mejor recurso para poder enterarse de las realidades, de muchas realidades ocultas que los medios ahora pues no sacan a luz. Muchos de ellos porque tienen sesgo o tienen intereses en algunos temas y básicamente están tratando de mantener o de retener la verdad y están dándole a nuestras sociedades solamente lo que a ellos les conviene decir o lo que a ellos les conviene que se sepan. Pero en el tema de Israel realmente necesitamos escuchar mucho más de lo que hasta ahora nos proyectan los medios o la media en general. Y es una verdad realmente porque es una verdad que se ha ocultado y que básicamente nuestra sociedad ha absorbido. Por eso es que ponía el ejemplo de la esponja, ¿no? Porque nuestra sociedad ha absorbido toda esa campaña mediática. Esa campaña que no es más que una campaña de desprestigio mediática para hacer quedar mal a Israel. Y todos nosotros no somos ajenos a las cosas que se hablan de Israel, ¿verdad? Mucha gente está hablando de la injusticia. Hay algunos términos que ustedes saben que no los puedo utilizar acá. Voy a tratar de no pronunciarlos quizás tan claramente, pero todos sabemos sobre lo que ha sucedido o sucedió casi 2 años, el 7 de octubre del 2023, donde esta organización cometió el ataque feroz y desviviendo prácticamente a más de 1.200 personas y algunos que todavía están cautivos. Entonces la gente, mucha gente que promueve esta ideología del antisemitismo, están nada más inclinándose a lo que es una parte de la historia.
pero están omitiendo la verdad. Y yo le estoy diciendo acá de que ellos no tengan el derecho de pronunciarse. Todos en esta vida tenemos el derecho de pronunciarnos, pero también tenemos la responsabilidad de que nuestro pronunciamiento sea correcto. Nadie tiene el derecho de difamar a nadie. Ninguno de nosotros tenemos el derecho para difamar a nadie. Ninguno de nosotros tenemos el derecho para creer que hay derechos que solamente nos corresponden a nosotros y que hay otras personas, otros seres humanos que no tienen ese derecho. Eso es totalmente absurdo. Entonces, aquí es donde quiero mencionar algunas cosas realmente. Ya lo hemos visto quizás la semana pasada, algunos de ustedes que se informan. Yo sé que esta es una sociedad, la sociedad occidental es una sociedad que se informa, pero hay que tener mucho cuidado con la información que estamos consumiendo. Pero hemos visto en las semanas anteriores de grupos que se han levantado para pronunciarse en contra de Israel, para pedir sanciones, para difamar, para mentir, para decir que se está cometiendo genocidio en Gaza y pues cuestiones por ese estilo. Pero solamente dicen una parte de la historia. Nosotros creemos y tenemos las evidencias que tal cosa no existe y que no es real lo que se dice, y que la verdad de las cosas es otra. ¿Qué sucede cuando un intruso viene a nuestras casas y nos agrede? ¿Será que nosotros vamos a permitir ser agredidos y no vamos a quedar de brazos cruzados? ¿O es que vamos a tomar por lo menos la actitud de defendernos? Esa es la pregunta que se tiene que responder. Y que partiendo de ahí, pues, vamos a tratar de mantenernos en la línea correcta, en la línea de la verdad, sin inclinarnos a un lado ni hacia el otro lado, sino mantener la línea recta de lo que es la verdad. Pues básicamente eso es lo que pasó. Y el mundo entero sabe qué fue lo que pasó el 7 de octubre del 2023. Pero casi 2 años están por cumplirse. El mundo entero ha callado lo que ha pasado. Y cuando viene Israel para defender a su pueblo, resulta que el mundo entero se levanta en contra de Israel, haciendo uso de las instituciones internacionales para generar condenas. Realmente preocupante. Creo que nuestra sociedad está enferma. ¿O cómo se le podría llamar a esta clase de pensamientos o esta clase de ideologías? Realmente creo que es triste. Es triste. Y hay no solamente organizaciones internacionales, sino que gobiernos mismos que se levantan para pronunciarse en contra de Israel. Yo lo digo abiertamente, soy pro-Israel. Apoyo a Israel. Amo a Israel. Y las cosas que no son correctas tenemos que decirlas. Tenemos que decirlas. Habrán muchos quizás que van a tildarme de qué sé yo. Pero la realidad es que la verdad se defiende sobre todas las cosas. Y yo no estoy diciendo acá que Israel es una nación perfecta. No, ese no es el punto. Lo que estoy diciendo es que no podemos irnos solamente a un lado de la historia. Y que si vamos a contar un cuadro o vamos a revelar un cuadro, vamos a revelar el cuadro completo, pero no solamente una parte de ese cuadro. Y ahí es donde está el problema prácticamente. Creo de que este tema realmente es demasiado extenso y es demasiado
demasiado amplio, y no solamente amplio y extenso, sino que también genera polémica, porque me parece que ahora pues hay que andarse con cuidado donde uno va a caminar, donde se va a parar, porque las personas se han vuelto muy sensibles en cuanto a este tema. Y cuando oyen hablar eh, de este pueblo en particular, me parece que se les retuerce, se les retuerce el organismo, qué sé yo, pero realmente hay una sociedad que está contaminada con el odio. Eh, es lamentable realmente, y no se puede permitir que el mundo siga dañándose, o que el mundo siga quizás incentivando o estimulando este tipo de sentimientos en contra de una sociedad que realmente es totalmente absurdo, un sentimiento realmente absurdo. Eh, y hay tantas cosas realmente, tantas cosas que se pueden hablar acerca de esto, y creo de que necesitamos quizás profundizar un poco en la realidad para ver realmente cuál es el lado de la verdad. Y el lado de la verdad es otra. No es cierto que Israel es lo que estas organizaciones dicen. No es cierto. Ellos no dicen la contribución de este pueblo, que es tan pequeño en territorio. Prácticamente tiene 21.700 kilómetros cuadrados, básicamente es del tamaño de El Salvador. Es un pueblo que tiene un territorio tan pequeño, pero es un pueblo tan fuerte. Es un pueblo poderoso en la tecnología, poderoso en muchas áreas, y también, ¿por qué no decirlo?, poderoso militarmente. Eh, Imaginemos realmente cuáles son las contribuciones que Israel hace a nuestro mundo. Si pensáramos en las cosas buenas, no tendríamos tiempo para pensar en las cosas malas. Creo que es importante que nos informemos más y que vayamos a la raíz de la verdad, y que no solamente nos inclinemos hacia un lado, porque la verdad es mucho más profunda de lo que ahora se nos vende. Y básicamente digamos que estas organizaciones que promueven este sentimiento o esta ideología son organizaciones muy poderosas. Son organizaciones que tienen el respaldo de gobiernos ricos, naciones poderosas, en donde hay fuertes inversiones de dinero para poder promover esta ideología oscura prácticamente en el mundo entero. Lo hemos visto quizás en los meses anteriores, como nuestras universidades han estado plagadas de este sentimiento negativo. Creo que nuestra sociedad básicamente se ha enfermado por una realidad que no existe. Así que, mis amigos, solamente, quería tomar este tiempo para mencionar algo sobre esto, que considero que es muy importante que veamos las cosas desde la perspectiva correcta, pero no vamos a poder entender la verdad o la profundidad de este tema si no permitimos escuchar la verdad, o si no investigamos sobre la verdad y quién realmente está sobre el lado correcto. Yo, en lo personal, estoy y estaré siempre en el lado correcto. No puedo estar en el lado erróneo, porque tenemos que estar siempre, nuestra posición tiene que ser una posición frontal, siempre dentro de la verdad, dentro de la verdad. Y mencionando esto, digo que es penoso cómo nuestra sociedad ha caído rendida ante el mensaje de la media, que es un mensaje prácticamente oculto. Básicamente es una verdad oculta que nos revela
Pero es más vergonzoso ver cómo personas de fe también están siendo contaminadas por esta ideología. Realmente eso sí es mucho más vergonzoso. Así que es importante que todos aquellos que tenemos la fe como la base, nos tomemos el tiempo para poder investigar un poco sobre esta realidad, para no cometer estos errores. Porque básicamente, si habláramos este tema al nivel de la fe, vamos a darnos cuenta que cometemos un error grave cuando negamos o cuando nos expresamos negativamente de Israel. Así que, mis amigos, he querido tomar este tiempo pues para poder hablar o poner en contexto este tema realmente, que sí considero que es importante, y espero pues que quizás pronto podamos quizás hablar un poco más sobre este tema ya de una manera más amplia, con evidencias, con pruebas y con parte de la historia también, para que podamos ir entendiendo realmente cuál es el lado correcto. Te invito a que te pongas del lado correcto de la historia. Es lo mejor que podemos hacer. Así que muchas gracias y que Dios les guarde, Dios les bendiga.